Bueno, la pastora no pudo venir, pidió que viniera a compartir. Ya había estado aquí con ustedes y es un gusto volver a estar con ustedes. Y le pido que vamos a empezar con la palabra del Evangelio de Mateo, capítulo 4. Vamos a leer solamente el versículo 17. ¿Sí? Los que no tienen Biblia, les pido que pongan atención a los versículos, que escuchen bien la palabra. Y los que tienen, les pido que me sigan con su vista para iniciar. ¿Sí lo tienen todos los que tienen? Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a darle lectura otra vez, síganos con su vista. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos. Vamos a poner esta palabra en las manos de Dios. Amén. Mi Dios, en esta tarde te alabamos, mi Dios, te bendecimos. Reconocemos tu grandeza, tu poder, mi Dios, sobre todas las cosas. Sabemos, mi Dios, que tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos, mi Dios, que penetra, mi Dios, hasta el corazón, mi Dios, que penetra nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. Que tu palabra, mi Dios, dice la misma, que esta no vuelve vacía, mi Dios, sino que lleva el fruto por el cual tú la mandaste, mi Dios. Yo me hago un lado para que tú hables lo que tú quieres hablar en este día, a tu iglesia, a tu pueblo, mi Dios. Que seas tú hablando, mi Dios, tu palabra, que es viva y es eficaz, mi Dios, tu palabra que transforma, mi Dios, tu palabra que nos liberta, Señor. Te damos la gloria y la honra porque solo tú la mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar ahí donde están? ¿Sí me escuchan? ¿Los de atrás? ¿Sí? Se queda un poco malo y no puedo hablar muy fuerte. Vamos a darle lectura otra vez ahí al versículo. Mateo 4, 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. Diga conmigo: arrepentíos. Arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que Jesús comenzó a predicar diciendo que qué era lo que se había acercado. A ver, vamos a darle lectura otra vez. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué era lo que decía Jesús que se había acercado? A ver, los de atrás no escucho. Reino de los cielos. Reino de los cielos. ¿De qué estaba predicando Jesús? ¿De qué dice que estaba predicando? De el arrepentimiento y del reino de los cielos. ¿Alguna vez les han predicado a ustedes del reino? ¿Nunca les han predicado acerca del reino de los cielos? ¿Sí o no? A ver, levante su mano quien diga: yo he escuchado el tema de los que han venido a predicar acerca del reino. Bueno, solamente unas cuantas personas. Jesús dice que habló 2 cosas cuando vino a predicar. Dice que hablaba del arrepentimiento. Lo primero es que leímos, decía: arrepentíos. ¿Sí? Alguien que me diga qué es arrepentirse. Vamos a hacerlo como una enseñanza. Alguien que me diga qué significa o qué entiende por arrepentirse. ¿Nadie? Perdón. Ponte de pie. Ponte de pie, bueno. No, así. Bueno, dime. Pues arrepentirse es sobre empezar algo nuevo en su vida y empezar a dar por un poquito también. ¿Alguien que me diga qué más entiende por arrepentirse? Es como darte cuenta de lo que hiciste y ya no volverlo a hacer, más que nada. ¿Alguien más? No tengan miedo, estoy preguntando que digan qué es lo que entienden, no qué es lo que es, sino qué es lo que usted entiende cuando menciona la palabra arrepentirse. ¿Alguien más? Muy bien. La palabra arrepentirse significa cambiar nuestra manera de pensar para que podamos cambiar nuestra manera de vivir.
¿sí? ¿Por qué? Porque mucha gente piensa y confunde estas dos palabras: estar arrepentido con tener remordimiento, ¿sí? Mucha gente que hace algo mal está teniendo remordimiento por eso que hizo algo mal, por eso esa cosa mal que hizo, pero muchas veces no está arrepentido de lo que hizo, ¿sí me entienden? Son dos palabras muy diferentes. Jesús no predicaba decir, siéntete mal por lo que hiciste, ¿sí? Ten remordimiento. Jesús decía, arrepiéntete. Jesús predicaba del arrepentimiento. Dígale al que está a su lado, arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿sí? Quiero que se le quede bien clara esta palabra, arrepentimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo hacer algo malo y yo puedo decir, me siento mal por lo que hice y estoy teniendo un ¿qué? Remordimiento nada más, ¿sí? Yo puedo hacer algo mal y me siento mal por eso que hice y estoy teniendo remordimiento. Pero el arrepentimiento es algo muy diferente. El arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar para que puedas cambiar tu manera de vivir, ¿sí? Yo puedo estar teniendo remordimiento sobre algo que hice, pero no puedo estar arrepentido, ¿sí me entienden? O sea, yo me puedo sentir mal por algo que quizás haya hecho mal, pero no puedo, quizás no estoy arrepentido. Y hay mucha gente que cuando se le habla acerca de la palabra de Dios, tiene remordimiento, ¿sí? Dice, yo pequé, yo le fallé a Dios, yo cometí este pecado, ¿sí? Y me siento mal por eso que fallé, ¿sí? Pero Dios no nada más quiere que tengamos remordimiento. Dios no quiere que tengamos nosotros remordimiento por lo que hayamos hecho. Dios no está hablando de un ¿qué? De un arrepentimiento, ¿sí? Para arrepentirnos, si yo sé que hice algo mal, tengo que cambiar mi manera de pensar, ¿sí? Porque si yo, un ejemplo, le pego a una persona, un ejemplo, viene él y discute conmigo, yo me pongo agresivo y lo golpeo, un ejemplo, ¿verdad? No sé pelear, pero quizás me puedo sentir mal, puedo tener ese remordimiento por eso que hice. Pero Dios nos está llamando a un arrepentimiento, que yo cambie mi manera de pensar, que yo tengo que dejar de pensar que si una persona me busca quizás pleito, no tengo que ponerme agresivo. Entonces, si yo cambio esa manera de pensar que tengo, voy a poder cambiar la manera de vivir que también tengo, ¿sí? Son cosas muy diferentes. Yo me puedo sentir mal por algo que he hecho, pero no puedo estar arrepentido. Dios nos está hablando a todos nosotros de tener un verdadero arrepentimiento. Tú puedes decir, yo he hecho quizás esto mal, yo he cometido este error, yo he hecho esto que no es bueno, y quizás sientes el remordimiento por eso que hiciste. Pero Dios no está hablando que tengamos un arrepentimiento, que cambiemos esa manera de pensar que teníamos para que cuando se presente una circunstancia difícil en nuestra vida, la decisión que tomemos sea una decisión diferente, ¿sí? Si yo pienso diferente a como pensaba antes, voy a actuar diferente también, ¿sí me entienden? O sea, si yo anteriormente, un ejemplo, ¿verdad? Solamente para poner un ejemplo. Si anteriormente yo era una persona agresiva y llega una persona a discutir conmigo y sigo pensando que las cosas se solucionan quizás con golpes, voy a actuar ¿de qué manera? Agresivo, ¿verdad? Con violencia. Pero si yo dejo de pensar de esa manera, yo digo, bueno, las cosas se pueden cambiar, quizás hablando. Entonces la manera en la que voy a actuar va a ser que ya no va a ser con golpes, sino como hablando. ¿Por qué? Porque ya estoy arrepentido. Yo puedo decir, me siento mal por haber actuado con violencia en alguna ocasión, me siento mal por haber hecho esto. Pero si no estoy arrepentido, si no he cambiado mi manera de pensar, cuando esa situación se vuelva a presentar en mi vida, voy a actuar de la misma manera. Y voy a volver a seguir teniendo, ¿qué? Remordimiento solamente. ¿Sí me entienden o no me entienden? ¿O no me estoy entendiendo yo? ¿O no me sé explicar? Díganme la verdad.
Dígame la verdad, porque a veces soy malo para explicar lo que quiero decir, ¿sí? Dios nos está llamando, a todos nosotros, desde los que estamos aquí enfrente hasta los que estamos allá atrás, a todas las personas, Dios nos está llamando a que cambiemos nuestra manera de ¿qué? De pensar, ¿sí? Y cambiemos nuestro ¿qué? Nuestro pensamiento, ¿sí? Porque según el pensamiento que tenemos, es la manera en que vamos a actuar, ¿sí? Si yo pienso que la manera más fácil de ganar dinero no es trabajando, sino haciendo algo deshonesto, ¿cómo voy a actuar? De manera deshonesta, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no he cambiado mi manera de pensar, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo primero que Jesús dijo? Arrepentíos, ¿sí? ¿Y de qué estaba hablando Jesús? No está hablando de que tuviéramos remordimiento, ¿sí? Sino que cambiáramos ¿qué? Nuestra manera de pensar, ¿sí? Y luego más adelante dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Disculpe. ¿Qué significa el reino de los cielos? Alguien que me diga qué entiende cuando escucha la palabra reino. A ver, alguien de atrás, están muy callados. ¿Qué entienden cuando escuchan la palabra reino? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie? Lugar de Dios. Vamos, a ver. ¿Cómo te llamas? Eduardo. A ver, Eduardo. Es que si les digo así, nadie va a contestar. ¿Tú qué entiendes cuando escuchas la palabra reino, Eduardo? La casa de Dios. La casa de Dios. A ver, ¿cómo te llamas tú? Gustavo. ¿Qué entiendes cuando escuchas la palabra reino? Donde vive un rey. Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Tú? Jonathan. ¿Tú qué escuchas? ¿Tú qué entiendes cuando escuchas la palabra reino, Jonathan? También de un Donde vive rey un rey. grande. La palabra reino significa gobierno, ¿sí? Donde hay un reino hay un ¿qué? Hay un gobierno, hay un rey. ¿Y el rey ejerce un qué? Un gobierno, ¿sí? Sí, diga conmigo, gobierno. Gobierno. ¿Sí? La palabra reino significa gobierno, ¿sí? Lo que decían ahorita. ¿Qué entiendes cuando escuchas la palabra reino? Pues un lugar donde vive un rey, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace un rey? ¿Qué ejerce un rey? Gobierna, tiene un gobierno, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, Jesús andaba predicando en primer lugar del arrepentimiento, ¿sí? Ya vimos lo que es el arrepentimiento. Y en segundo lugar estaba predicando acerca del reino de ¿quién? Dios. De Dios. Jesús estaba predicando acerca del reino. ¿Y qué dijimos que significaba la palabra reino? Gobierno. Gobierno, ¿sí? Digo otra vez, gobierno, para que no se le olvide. Gobierno. Díganle al que está a su lado, gobierno. 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 Jesús estaba predicando y él vino a predicar primero, en primer lugar, de un arrepentimiento. Y en segundo lugar vino a hablar de un reino. Que dijimos que reino significaba, a ver si ya se acuerdan. ¿Qué significaba el reino? Gobierno, ¿sí? Jesús vino a predicar acerca del reino de quién. Dios. ¿De quién? Dios. A ver. ¿Y quién vive en el cielo? Dios. ¿El reino de quién vino a predicar? Dios. El reino de Dios. ¿Qué dijimos que significaba la palabra reino? Gobierno. Entonces él vino a predicar acerca del gobierno de quién? De Dios. De Dios. ¿Sí? Una palabra que quizás no entendíamos, ¿verdad? O nunca nos habíamos puesto a analizarlo. La palabra reino significa gobierno. Jesús dice que él vino a predicar y él decía, arrepiéntete. Él hablaba de qué? Del arrepentimiento. Y luego él hablaba acerca de qué? Del reino de Dios. Él vino a hablar acerca del gobierno de Dios. ¿Sí? Y cuando tú escuchas del gobierno, en un gobierno ¿qué hay? Reglas, ¿no? Leyes. Tú tienes que obedecer
a lo que, un ejemplo, en México, en la República Mexicana, el presidente, los diputados, senadores, ellos hacen leyes para que vivamos dentro de ¿qué? De este gobierno, ¿sí? Nosotros vivimos en un gobierno democrático, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hay elecciones, ¿sí saben lo que significa democracia, no? Nosotros votamos. Si a mí me gustan las propuestas que trae un candidato, no sé, el candidato de cierto partido, yo voto por ese candidato. Si a mí me gustan las propuestas que trae otro candidato, yo voto por esas propuestas, ¿sí? Y estamos en un reino que democrático, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente dice, yo quiero que esta persona me gobierne. La gente decide, yo quiero que esta persona sea el presidente, sea el gobernador, sea esta persona sea el diputado, esta persona sea el senador, ¿sí? Pero en el reino de Dios no se habla de la democracia. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios solamente gobierna una persona. ¿Quién gobierna en el reino de Dios? Dios. Dios, ¿sí? Jesús, cuando vino a predicar, Él decía, arrepiéntanse. Tenemos que arrepentirnos. O sea, vamos a parafrasearlo. Lo que Jesús estaba diciendo era, a ver, todos aquellos que me escuchan, cambien su manera de pensar, ¿sí? Cambien su manera de pensar. ¿Por qué? Porque Dios quiere gobernar nuestras vidas, ¿sí? Lo que Jesús hablaba en estos versículos, Él decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino a predicar acerca del arrepentimiento y del reino de Dios, del gobierno de Dios. Ya le expliqué qué significa la palabra arrepentimiento y la palabra reino. Jesús, en pocas palabras, Él vino a decir, tenemos que cambiar nuestra manera de ¿qué? De pensar. Y así vamos a poder cambiar también ¿qué? Nuestra manera de vivir, ¿sí? Pero para que eso suceda, tenemos que vivir bajo el gobierno ¿de quién? De Dios. Yo te pregunto a ti, ¿tú estás viviendo bajo el gobierno de Dios o bajo tu gobierno? Di la verdad. Bajo mi gobierno. Podemos estar, realmente tenemos que hacer conciencia y tenemos que analizar nuestra vida y decir, yo estoy viviendo bajo el gobierno de Dios, bajo lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha mandado en su palabra, o estoy viviendo bajo mi gobierno, ¿sí? Adán y Eva, ellos fueron desterrados. Si han escuchado hablar de Adán y Eva, ¿verdad? ¿Qué dice que fue lo que hizo Adán y Eva? ¿Comieron? Un fruto, ¿no? Dice que fruto. Comieron un fruto que era prohibido, que Dios les había dicho, ¿saben qué? De este fruto no coman. Pero ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue esta acción que hicieron cuando Dios les dijo que no lo hicieran? Desobedecieron. Entonces, cuando nosotros desobedecemos una ley, una regla, un decreto, ¿qué estamos haciendo? Saliéndonos ¿de qué? Del gobierno, ¿sí? Si hay una regla, ¿verdad? Un ejemplo, una ley que habla acerca de, no sé, de cualquier cosa, quizás de robar, un ejemplo, y yo robo, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy saliendo de qué? De ese gobierno, y estoy haciendo lo que yo creo, ya no estoy obedeciendo lo que mandó este gobierno, sino estoy haciendo lo que yo creo que es conveniente. Y Adán y Eva hicieron lo mismo. Adán y Eva dijeron, en pocas palabras, Señor, ya no queremos que tú nos digas qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros, si queremos comer de aquel fruto, vamos a comer. Entonces ellos le estaban diciendo a Dios, Dios, ya no queremos que tú nos gobiernes, sino queremos gobernarnos nosotros mismos, ¿sí? Adán y Eva, ellos dijeron, ¿sabes qué, Señor? Nosotros queremos ser independientes. Dígale al que está a su lado, independiente. Adán y Eva quisieron ser ¿qué? Independientes. Ya no quisieron depender de quién. Dios. ¿De quién no quisieron depender? De Dios. De Dios. Dios les había dicho, ¿saben qué? Yo te voy a poner en un huerto
te voy a poner con árboles que dan todo tipo de frutos, todos los animales, todo esto tú lo vas a controlar, ¿sí? Solamente vas a hacer una cosa, no vas a comer de aquel fruto. ¿Y qué fue lo que Adán y Eva hicieron? Desobedecieron. Y al momento de desobedecer le están diciendo a Dios: Señor, Dios, ya no queremos que tú nos gobiernes, ahora queremos hacer lo que nosotros creemos que es bueno. Si nosotros se nos antoja aquel fruto, nosotros vamos a comer de aquel fruto, decía Adán y Eva. Entonces ellos le estaban diciendo a Dios: Señor, queremos ser independientes, ¿sí? ¿Y qué dice que qué fue lo que pasó después con Adán y Eva? ¿Salieron de dónde? Salieron del paraíso y se fueron ¿a dónde? Los desterraron, los sacaron a un lugar donde no había ese fruto, donde no había, donde no estaba igual de bello ese lugar. En un lugar ellos estaban en el paraíso de Dios, en el huerto del Edén, y ahí se daba todo tipo de fruto, ahí quizás había ríos, ahí estaba en un lugar hermoso, ¿sí? Y Dios les dijo: ¿saben qué? Ya no los voy a tener aquí. Si ustedes quieren hacer lo que ustedes quieren, váyanse a buscarle, vayan a ver. Si ustedes quieren tener fruto, vayan y trabajen la tierra. Si ustedes quieren hacer lo que quieran, vayan y gánenselo ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes ya no están queriendo que yo los gobierne, sino están queriendo gobernarse ustedes mismos, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros decidimos salirnos del gobierno de Dios, si nosotros decimos: Señor, yo quiero ser independiente, Señor, yo ya no quiero que tú me gobiernes, yo no quiero hacer lo que tú dices, yo quiero hacer lo que yo creo que es conveniente, también Dios nos va a decir: ok, entonces lo que tú hagas, ve, búscatela tú solo, ¿sí? Adán y Eva, ¿quién les daba todo lo que tenían Adán y Eva? Dios, ¿sí? Dios plantó, ¿qué? Los árboles para que ellos comieran de todos los frutos. Dios los puso en el lugar más hermoso que había en la tierra. ¿Por qué? Porque estaban viviendo bajo su ¿qué? Bajo el gobierno de Dios. Y cuando ellos decidieron dejar de obedecer a Dios, se salieron de ese gobierno, ¿sí? De igual manera, todos nosotros tenemos dos opciones: vivir bajo el gobierno de Dios o vivir bajo nuestro propio gobierno, ¿sí? ¿Qué crees que sea más conveniente? ¿Qué crees que sea más conveniente? A todos les pregunto: ¿qué es lo más conveniente? ¿Vivir bajo tu gobierno o vivir bajo el gobierno de Dios? Gobierno de Dios. Y entonces, ¿por qué estamos viviendo bajo nuestro propio gobierno? ¿Sí? Si realmente es mejor vivir bajo el gobierno de Dios, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué hacemos lo que nosotros creemos que es conveniente y no lo que Dios dice en su palabra? ¿Sí? La justicia del hombre y la justicia de Dios es algo muy diferente, ¿sí? Te voy a decir algo. El hombre, te voy a decir cómo vamos a vivir bajo el gobierno de Dios. El hombre dice, o la justicia del hombre es esta: si tú me das una cachetada, un golpe, ¿qué dice? Yo te lo regreso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ojo por ojo y diente por diente. Si tú me haces, yo te la hago, ¿sí? Esa es la justicia del hombre, ¿cierto o no es cierto? ¿Sí? Pero la justicia de Dios, ¿qué decía Jesús cuando vino a predicar? Si te pegan, ponle la otra, ¿sí? Eso es el gobierno de Dios. Eso es la justicia de Dios, ¿sí? ¿Qué decía? ¿Qué es lo que predicaba Jesús? Si una persona, un ejemplo, te dice, vamos allá a Mateo 6 para leerlo. Mateo 5.
¿Sí lo tienen? Dice ahí en Mateo 5. Si tú me saludas, ¿yo qué? Yo te saludo. Pero si tú no me saludas, saludo. ¿Esa es la justicia de quién? El hombre. Del hombre. Pues la justicia de Dios nos dice: si yo lo quiero saludar y él no me saluda, ¿cómo de que no? ¿Cómo está? Dios te bendiga. ¿Sí me entiendes? O sea, la justicia del hombre es muy diferente a la justicia que Dios ha establecido. ¿Sí? Dios dice, bueno, el hombre dice, si te la hacen, cóbratela, que te la paguen. Y Dios dice, si te la hacen, déjalo, que quién se encarga. Él. A veces tenemos que decidir bajo cuál gobierno queremos vivir. De Dios. Yo te pregunto a ti, ¿bajo cuál gobierno quieres vivir? Bajo el de Dios. ¿Por qué? Porque te va a preguntar y todos van a decir bajo el de Dios. Pero no se trata de que tú digas, yo quiero vivir, que no nada más lo digas de labios para afuera, sino de que lo vivas. ¿Cómo dice la oración del Padre Nuestro? Padre Nuestro, ¿que estás dónde? En el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. ¿Tu qué? Tu reino. O sea, Jesús le decía a la gente, cuando oren, cuando ustedes oren así: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu qué? Tu reino. ¿Qué dijimos que significaba reino? Gobierno. Entonces Jesús le decía a la gente, cuando ustedes oren, digan, Señor, venga tu qué? Tu gobierno. ¿Tu gobierno dónde? A mi vida. ¿Por qué? Porque el hombre siempre quiere hacer lo que el hombre le parece correcto. El hombre dice, esto me parece que es bueno, yo voy a hacer esto. El hombre dice, me parece que aquello es bueno, yo quiero hacer eso. Pero ¿qué enseñó Jesús? Que cuando oremos pidamos ¿qué? Señor, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu gobierno. ¿Sí? Jesús nos enseñó a, venga a nosotros tu gobierno. ¿Sí? Que tu gobierno sea sobre nuestra vida, dice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y luego ¿qué dice? Hágase tu voluntad, ¿cómo es dónde? Así como es en el cielo, que también sea donde, también sea en la tierra. O sea, Dios quiere que así como es su voluntad en el cielo, también sea aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Usted sabía que en el cielo no hay enfermedad? ¿Sí sabía? En el cielo no hay enfermedad. ¿Sí? En el cielo no hay enfermedad. Entonces, esa voluntad que esté en el cielo, que no hay enfermedad, Dios quiere que también esté ¿dónde? En la tierra. ¿Sí? Pero no está, ¿por qué? Porque el hombre no quiere vivir bajo el gobierno de Dios, quiere vivir bajo su propio gobierno. Entonces, si yo no quiero vivir bajo el gobierno de Dios, tampoco se va a hacer la voluntad que está en el cielo, no se va a hacer aquí en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Cuando tú aprendas a vivir bajo mi gobierno, bajo lo que yo quiero que tú hagas, así como es en el cielo, va a ser aquí en la tierra. ¿Usted sabía que en el cielo hay calles de oro? ¿No sabía? ¿Qué dice la palabra? Que va a haber calles de oro y mar de cristal. ¿Sí? ¿No les han cantado ese corito, cómo dice? ¿De la Nueva Jerusalén? ¿Sí lo han cantado o no lo han cantado? Dice la palabra que en la Nueva Jerusalén va a haber calles de oro y mar de cristal. Entonces, ¿por qué a veces vivimos? Quizás hay gente que vive sin dinero. ¿Por qué? Porque si en el cielo hay calles de oro, Dios quiere que ese oro también esté donde? En la tierra, en nuestra vida. Pero ¿por qué no hay oro? ¿O por qué no hay quizás dinero? ¿O hay pobreza?
Porque no queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer nuestra voluntad. Queremos vivir bajo ¿qué? Bajo nuestro gobierno. ¿Sí? Vivir bajo tu gobierno va a tener siempre cosas malas, va a tener consecuencias. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Si yo hago algo malo, eso que yo haga va a tener consecuencias, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Si yo hago algo que no está bien, va a tener una consecuencia mala, ¿sí? Pero si yo hago algo bueno, va a tener una consecuencia ¿qué? Buena. ¿Sí? Ahora yo te digo, siempre es bien importante que tengamos bien presente en nuestra mente y en nuestro corazón la importancia de nuestras decisiones. El momento que tú decides vivir bajo tu gobierno, tú dices, Señor, yo no quiero que tú me ayudes, yo quiero hacer las cosas por mi propia cuenta. Y luego después, Señor, la regué, ayúdame. Señor, me equivoqué, ayúdame. ¿Sí? Pero la gente que dice, yo quiero vivir bajo el gobierno de Dios, vive y está Dios ahí que ayudándolo. ¿Por qué? Porque está diciendo, esta persona vive bajo lo que yo digo, entonces yo lo voy a ayudar. ¿Por qué? Porque esa persona es obediente. ¿Sí? Otra vez te pregunto, ¿bajo qué gobierno quieres vivir tú? Dios. Es para que recapacitemos. La palabra es para que la vivamos. ¿Realmente queremos vivir bajo el gobierno de Dios? Amén. Solo unas pocas personas quieren vivir bajo el gobierno de Dios. Y las personas que viven bajo el gobierno de Dios, Dios las bendice, Dios las levanta, Dios las saca adelante. Y la gente que dice, yo no quiero vivir bajo este gobierno, te lo voy a poner fácil. La gente que se sale de las leyes que establece un gobierno, ¿dónde acaba? ¿Dónde? Prisión. No se lo digo por cuestión de ofender, pero es cierto. La gente que se sale de las reglas, de las leyes que establece un gobierno, termina en una prisión, en una cárcel. ¿Sí? Y de igual manera, la gente que se sale del gobierno de Dios, de las leyes de Dios, termina en una cárcel pero espiritual. Termina con su alma presa, que no lo deja ser libre. Que dice, yo quiero dejar de tomar, yo quiero dejar de drogarme, yo quiero dejar de hacer esto, yo quiero dejar de ser así, pero no puede. ¿Por qué? Porque su alma está encarcelada, su alma está presa. ¿Por qué? Porque decidió vivir bajo su propio gobierno y no bajo el gobierno de ¿quién? De Dios.